En la Ciudad de México, Lupita Hernández comenzaba otro día en el turno de las 6. El uniforme sencillo, los guantes de goma gastados y el carro de limpieza eran sus compañeros diarios en el hotel de 5 estrellas donde trabajaba desde hacía 3 años. Era discreta, puntual, educada, pero casi nadie conocía ni siquiera su apellido. A sus 35 años, su vida giraba entre pasillos de mármol, habitaciones de lujo y el pequeño apartamento en Iztapalapa, donde cuidaba a su madre enferma. La mayoría de sus colegas la veían como alguien común, sin mayores ambiciones. Pero lo que pocos imaginaban era que aquella mujer invisible conocía a Rilke mejor que muchos profesores, y que su pronunciación alemana era digna de un auditorio universitario en Múnich. El camino que la llevó hasta allí no fue recto, tampoco justo. Lupita había dejado México a los 23 años, después de conseguir una rara beca de estudios para la Universidad de Múnich. Estudió literatura comparada con ahínco, se sumergió en los clásicos germanos y llegó a publicar un artículo académico sobre Thomas Mann, que fue elogiado. Pero la repentina enfermedad de su madre, sumada a las dificultades financieras y a la constante sensación de no pertenencia, la hicieron regresar antes de concluir la maestría. Intentó dar clases, intentó traducir, intentó mantener viva la llama de aquel pasado brillante, pero las cuentas se acumulaban y pronto se vio aceptando trabajos de limpieza para sobrevivir. 10 años después, sus diplomas estaban guardados en un sobre amarillento detrás de la estantería. A principios de ese mes, el hotel estaba agitado con la llegada de delegaciones internacionales para una conferencia sobre inteligencia artificial y blockchain. Lupita ya había oído conversaciones en los pasillos sobre la importancia del evento, pero como siempre, se limitaba a escuchar y mantener la cabeza baja. Sabía que ese tipo de ocasión era aún más propensa a la aparición de vanidades y estrés entre los gerentes. Sin embargo, algo diferente flotaba en el aire ese martes. Había una tensión visible en los rostros del equipo de recepción, murmullos en tono elevado. Alguien había llegado, alguien importante. Mientras lustraba el piso del lobby, Lupita observaba de lejos los gestos apresurados de Javier, el gerente de Relaciones Públicas, yendo y viniendo con papeles en la mano. La recepcionista parecía afligida. El director del hotel bajaba las escaleras con pasos duros y nerviosos. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, alto, serio, vistiendo un traje gris perfectamente ajustado. Klaus Müller no parecía impresionado con el lujo a su alrededor. Miraba a su alrededor con expresión de impaciencia, con los brazos cruzados y la frente fruncida. Su alemán era rápido, firme, y nadie parecía entender una palabra de lo que decía. Javier intentó usar el inglés, pero Klaus cortó con un seco «Nein». Otro empleado se aventuró con un español arrastrado, pero pronto retrocedió ante la impaciencia del visitante. Lupita se acercó discretamente, sosteniendo el paño de microfibra como si aún estuviera limpiando. No sabía exactamente por qué, pero su corazón se aceleró al escuchar la pronunciación del alemán, tan familiar y distante al mismo tiempo. Durante años, ella había evitado ese idioma, guardándolo como un recuerdo amargo. Pero allí, esa caótica mañana, algo dentro de ella se encendió, y fue eso lo que la hizo dar un paso al frente. El silencio que se instauró en el lobby cuando Lupita habló fue casi teatral. Se aclaró la garganta discretamente, sostuvo el paño contra el pecho y con voz calma pero firme le preguntó a Klaus, en alemán claro, «¿Möchten Sie einen Tee mit Zimt, sich zu entspannen?» ¿Le gustaría un té con canela para calmarse? Él se giró inmediatamente sorprendido. Por primera vez, sus ojos abandonaron el tono impaciente y miraron a alguien con genuina curiosidad. «¿Habla alemán?», preguntó aún en su lengua nativa.
Lupita asintió con una leve sonrisa y continuó. Estudié en Múnich. Literatura comparada. No esperaba usar eso aquí, hoy. Klaus la miró fijamente por unos segundos, como si intentara descifrar lo que veía. Luego, dio un paso al frente, ignorando completamente a Javier y a los demás. Ayúdeme. Estoy tratando de resolver un problema con mi equipo en Berlín y nadie aquí me entiende. Y así, la limpiadora se convirtió en intérprete. En los minutos siguientes, Lupita tradujo con agilidad y precisión una conversación compleja sobre cronogramas, inversiones y cuestiones técnicas que involucraban blockchain. No solo comprendía los términos, sino que también lograba adaptar expresiones culturales y ofrecer sugerencias que facilitaban el entendimiento entre Klaus y los demás interlocutores. Los gerentes del hotel observaban sin reaccionar, algunos perplejos, otros visiblemente incómodos. Javier, especialmente, mantenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, tratando de disimular la irritación. El director, por otro lado, se acercó sigilosamente y soltó un «Muy bien, señorita Hernández», como si siempre hubiera sabido de su talento. Lupita, sin embargo, se mantuvo centrada. Sabía que aquel momento no era una fantasía ni una gloria repentina. Era solo el resultado de todo lo que se había visto obligada a ocultar durante tantos años. Cuando la llamada terminó, y Klaus le agradeció con un respetuoso «Danke schön», ella simplemente respiró hondo, conteniendo la avalancha de emociones que amenazaba con aflorar. Esa noche, Lupita llegó a casa con la cabeza llena de ideas. Su madre, sentada en el sillón junto a la ventana, veía una telenovela con el volumen bajo. «Hoy estás diferente, mijita. ¿Te pasó algo bueno?», preguntó con esa mirada que atravesaba cualquier disfraz. Lupita sonrió, se sentó a su lado y respondió solo: «Creo que hoy recordaron que existo». Pasó la noche en vela, reviviendo cada frase dicha, cada expresión de sorpresa en los rostros y principalmente la mirada de Klaus, no de superioridad, sino de reconocimiento. Por primera vez en años, no se sintió desplazada entre mundos diferentes. No era una limpiadora fingiendo ser alguien más grande, ni una académica caída en desgracia. Era solo ella, Lupita. Al día siguiente, cuando llegó al hotel, encontró un aviso en el tablero interno: Lupita Hernández, designada como intérprete exclusiva del señor Klaus Müller durante su estancia. La nueva credencial fue entregada con ceremonia. El cambio fue inmediato. Ahora vestía ropa más formal. Una camisa azul y pantalones negros proporcionados por el hotel. Y pasaba los días al lado de Klaus, acompañando reuniones, traduciendo conversaciones e incluso revisando contratos. Pero el nuevo papel también trajo miradas de reojo. Javier evitaba el contacto directo y susurraba con otros gerentes. Algunos colegas la llamaban la favorita del alemán, e incluso empleados que antes le sonreían, ahora la trataban con reserva. Lupita intentó no inmutarse, pero la incomodidad era constante. Aún así, se concentraba en la oportunidad. Klaus la trataba con respeto y, con el tiempo, pasó a consultarla no solo como traductora, sino como alguien con una opinión relevante. Le hacía preguntas sobre México, sobre el comportamiento de los inversores locales, y escuchaba atentamente sus respuestas. Cuando Lupita mencionó tímidamente que ya había escrito un artículo sobre literatura y política cultural alemana, él le pidió leerlo al día siguiente. A la mañana siguiente, Lupita llegó más temprano, con las manos sudándole ligeramente. Traía consigo una copia impresa y amarillenta del artículo que había escrito años antes en Múnich. El título, en alemán, hacía referencia a las capas de identidad cultural en la obra de Heine. Klaus leyó con atención entre una reunión y otra, sin decir una palabra.
Al final del día, mientras caminaban juntos por el pasillo que llevaba a la sala de conferencias, él comentó: «Esto no es solo bueno, es excepcional. ¿Alguna vez ha pensado en publicarlo en una revista internacional?» Lupita rió, una risa corta y casi triste. «Lo pensé, pero luego pensé en pagar el alquiler». Klaus no sonrió, simplemente asintió, como quien entendía más de lo que decía. A partir de ese día, la relación entre ambos adquirió un tono diferente, de respeto profundo. Ella ya no era solo la empleada eficiente, era alguien a quien él reconocía como igual, con algo único que ofrecer. Pero no todos lo veían con buenos ojos. El viernes de esa misma semana, Lupita fue llamada a la oficina de la gerencia. Se sentó frente a dos supervisores que apenas conocía y escuchó, con un tono formal y forzado, que se había presentado una queja interna contra ella. La acusación era vaga: uso indebido de funciones, supuesto favoritismo y comportamiento inapropiado. Escuchó todo en silencio, con el rostro firme, pero el pecho ardiendo. Sabía de dónde venía aquello. Javier, con su orgullo herido y su incapacidad de aceptar que una limpiadora pudiera ser más de lo que él imaginaba, estaba tratando de empujarla de nuevo al lugar de donde había venido. Intentó explicar que había sido designada oficialmente por el director, que solo estaba cumpliendo órdenes, pero los supervisores solo anotaron: fríos. Al salir de la sala, Lupita sintió que el suelo oscilaba por un instante. No era la primera vez que alguien intentaba menospreciar su valor, pero dolía como siempre. Lupita pensó en retroceder. Por unos instantes, casi devolvió la nueva credencial y pidió volver al sector de limpieza, donde las reglas eran claras, los desafíos predecibles, y a nadie le importaba demasiado lo que ella supiera o dejara de saber. Pero esa noche, mientras lavaba los platos de la cena y oía a su madre tosiendo en la habitación de al lado, algo dentro de ella se fortaleció. «Estás creciendo, mija, por eso están tratando de podarte», dijo su madre. Lupita se secó las manos y se quedó parada, mirando el reflejo en el cristal de la ventana. Cansada, sí, pero firme. Al día siguiente, buscó a Klaus discretamente y le contó lo que había sucedido. Él no se sorprendió, solo respondió: «Esas puertas siempre son difíciles de cruzar cuando no hemos sido invitados. Pero usted ya entró. Ahora vamos a hacer que permanezca». La semana siguiente, Klaus organizó un almuerzo privado con el director del hotel y algunos ejecutivos mexicanos. Durante la conversación, elogió directamente a Lupita, mencionando su desempeño ejemplar, su inteligencia cultural y su dominio técnico. Se aseguró de decir, delante de todos, que ella era una pieza clave en su permanencia en México. El director, desconcertado, rió y dijo que siempre había creído en el talento de la señorita. Javier estaba presente, pero no dijo una palabra. Sus ojos evitaron los de Lupita. Ella, por su parte, mantuvo una postura discreta, agradeciendo con un gesto y una leve sonrisa, pero por dentro sentía un nudo deshaciéndose lentamente. Después del almuerzo, recibió una carta formal cancelando cualquier advertencia anterior. Aún así, sabía que ese tipo de victoria no borraba las miradas de reojo en los pasillos ni las conversaciones ahogadas a sus espaldas. Pero ahora, al menos, estaba de pie, y nadie más la llamaba invisible. Fue entonces, en medio de esa nueva rutina intensa, cuando el pasado decidió llamar a su puerta. Una de las comitivas europeas alojadas para el evento incluía una figura que Lupita jamás esperaría reencontrar allí: Elise Weber, expatrona en Múnich, mujer exigente, fría y dueña de una casa donde Lupita había trabajado como empleada doméstica durante los últimos meses antes de regresar a México. Elise entró en el vestíbulo con el mismo paso rígido y aire de superioridad de siempre, acompañada de dos empresarios suizos.
Cuando vio a Lupita junto a Klaus, inicialmente no la reconoció, pero al escuchar su voz en alemán, sus ojos se entrecerraron. «¿Usted aquí?», dijo, en tono casi irónico. Klaus, sin entender el contexto, solo observó. Lupita mantuvo la compostura. «Sí, señora Weber. Ahora soy intérprete de la delegación alemana». Elise soltó una pequeña risa nasal, como si aquello fuera una broma. «El mundo da muchas vueltas, ¿verdad?». Lupita solo asintió, firme. El reencuentro con Elise trajo de vuelta una serie de sentimientos que Lupita creía haber superado. Las largas jornadas limpiando cristales helados en el invierno bávaro, las miradas condescendientes, los comentarios disfrazados de elogio, todo eso emergió con fuerza durante aquella noche. Sin embargo, a Pinto diferencia de antes, ahora no se sentía menos. Klaus percibió la incomodidad y más tarde preguntó discretamente, «¿Quién era esa mujer para usted?». Lupita dudó. Luego respondió, «Alguien que me pagaba por fregar baños mientras me decía que debía agradecer la oportunidad». Klaus permaneció en silencio por un momento. Luego solo dijo, «Ahora es ella quien la ve brillar». El comentario fue simple, sin triunfalismo, pero sirvió de ancla para que Lupita se mantuviera centrada. Por primera vez, podía mirar hacia atrás sin ira, solo con la certeza de que había superado más de lo que los demás sabían, y quizás más de lo que ella misma había reconocido. El lunes siguiente, Klaus la llamó a una reunión en una de las salas privadas del hotel. No era un encuentro común. Había organizado una videoconferencia con ejecutivos de la sede europea de su empresa, incluyendo el equipo de comunicación global. «Quiero que conozca al equipo con el que trabajará pronto, si acepta mi propuesta», dijo sin rodeos. Lupita sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Klaus explicó que planeaba abrir una filial de la empresa en la Ciudad de México y que necesitaba a alguien para coordinar las comunicaciones interculturales. No alguien con un diploma bonito, alguien que realmente entienda las sutilezas del lenguaje y de las personas. «¿Usted?». Ella dudó. Aquello parecía demasiado grande, demasiado rápido. Pero cuando él mencionó las condiciones, salario triplicado, seguro médico integral para su madre y una beca para terminar sus estudios, la respuesta estaba en la punta de la lengua. Aún así, pidió un tiempo. Quería decidir con calma, no por impulso. Lupita salió de esa reunión con la mente en un torbellino. Caminó por el paseo de la Reforma como quien intentaba organizar sus propios pensamientos entre bocinas, árboles y vendedores ambulantes. La oferta era todo lo que siempre había querido, o casi, porque junto con la oportunidad venía el miedo. Miedo a no estar a la altura, miedo a decepcionar, miedo a finalmente salir del anonimato y no corresponder. Se detuvo frente a un puesto de periódicos y vio, en una revista de negocios, el titular: «Innovación en América Latina. El futuro comienza ahora». Parecía una señal tonta, pero la conmovió. Esa noche en casa le contó todo a su madre, quien reaccionó con una sonrisa frágil y una sola frase: «Ve, hija, ahora es tu turno». No durmió bien, pero soñó con Alemania. No con los días difíciles, sino con las aulas, los libros, los debates. Era como si todo su cuerpo dijera «sí». A la mañana siguiente, Lupita tomó una decisión firme. Le informó a Klaus que aceptaría la propuesta, agradeciéndole la confianza. A partir de ese momento, la rutina cambió radicalmente. Dejó atrás el uniforme de limpiadora y comenzó a asistir a reuniones de alto nivel, a participar en capacitaciones sobre tecnología y comunicación intercultural, e incluso a dar pequeñas charlas para los empleados locales sobre las diferencias culturales entre México y Alemania. Aún así, enfrentaba las miradas y comentarios discretos de los colegas a quienes no les gustaba verla destacada.
Lupita aprendió a no hacerles caso, centrándose en la responsabilidad que llevaba. Poco a poco, comenzó a construir una red de contactos y a mostrar que, a pesar de las apariencias, su conocimiento valía tanto como el de cualquier ejecutivo con títulos y conexiones. En medio de este proceso, una situación inesperada puso a prueba su capacidad. Durante una reunión tensa con inversores alemanes, un problema técnico hizo que la videoconferencia fuera casi imposible de continuar. Klaus y los ejecutivos locales entraron en pánico mientras la delicada negociación amenazaba con desmoronarse. Lupita, sin embargo, actuó rápido. Usó su dominio del alemán para aclarar los puntos más importantes por teléfono, orientó al equipo sobre alternativas y con calma y precisión ayudó a mantener el acuerdo vivo hasta que se solucionó el problema. La reacción de los inversores fue inmediata, reconocimiento y elogios que no podían ser ignorados. Para Lupita, ese fue un momento simbólico, el primero en el que sintió que no solo pertenecía a ese universo, sino que podía marcar la diferencia en él. Con el paso de los días, Lupita fue ganando más confianza. El trabajo le exigía cada vez más. Reuniones, eventos, traducciones técnicas e incluso acompañamiento en visitas a centros de investigación. Por la noche, exhausta, aún encontraba fuerzas para estudiar en 1900 en línea, aprovechando la beca ofrecida por la empresa para retomar sus estudios universitarios. La beca era más que un beneficio financiero. Era un símbolo de que, finalmente, su esfuerzo y talento estaban siendo reconocidos. En casa, su madre mejoraba poco a poco, gracias al nuevo seguro médico que cubría tratamientos antes inaccesibles. La presión no desaparecía, pero ahora tenía un sentido diferente. Lupita ya no estaba sola. Y, a pesar de los desafíos, sentía que cada paso dado valía la pena, porque estaba construyendo algo que nadie podría quitarle. Por otro lado, las intrigas en el hotel continuaban. Javier, incapaz de aceptar su ascenso, intensificaba los intentos de socavar su reputación, esparciendo rumores y cuestionando su competencia ante la gerencia. Lupita oyó rumores sobre reuniones donde su nombre era citado con desdén, como la limpiadora creída. Los colegas, divididos entre la envidia y la admiración, evitaban el contacto cercano y en algunas ocasiones el silencio era su única respuesta. En medio de ese ambiente tóxico, descubrió el valor del autocontrol y la resiliencia. Aprendió a confiar en sí misma, en las personas que la apoyaban, y a dejar que el tiempo mostrara quién era realmente. Poco a poco, su trabajo comenzó a hablar más alto que cualquier chisme, y eso cambió la dinámica entre ella y el equipo. Entre las nuevas responsabilidades, Lupita fue invitada a participar en una conferencia en la universidad local sobre interculturalidad en los negocios. La idea partió de Klaus, quien quería mostrar que su equipo en la Ciudad de México estaba compuesto por profesionales diversos y preparados. Lupita dudó, insegura con el público y el ambiente académico. Sabía que su trayectoria no era convencional y temía ser juzgada. Sin embargo, cuando subió al escenario, sintió la fuerza de todos los años de lucha y aprendizaje acumulados. Habló con sinceridad sobre sus experiencias, sobre las barreras que enfrentó y sobre la importancia de valorar habilidades que a menudo permanecen ocultas. Aplaudida de pie, percibió que estaba rompiendo no solo un techo profesional, sino también el ciclo de invisibilidad que la acompañaba desde siempre. Después de la conferencia, una profesora de la universidad se acercó y pidió hablar con ella. Su nombre era Mariana y le ofreció a Lupita la oportunidad de actuar como profesora visitante el próximo semestre, impartiendo clases sobre literatura comparada y comunicación intercultural. La propuesta fue un reconocimiento inesperado,
una oportunidad de rescatar ese lado académico que Lupita creía haber perdido para siempre. La oferta llegó en el momento justo, reforzando la idea de que el esfuerzo valió cada sacrificio. Más que el cargo, era una oportunidad de inspirar a otras personas que, como ella, tenían talentos escondidos detrás de situaciones difíciles. En ese instante, Lupita comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. Era, en realidad, el inicio de una nueva fase, llena de posibilidades y desafíos que ahora se sentía preparada para enfrentar. Sin embargo, el camino aún no estaba libre de obstáculos. En una reunión importante, uno de los ejecutivos locales cuestionó públicamente la capacidad de Lupita para asumir posiciones de liderazgo. Insinuó de forma velada que su origen y pasado como limpiadora podrían ser un problema para los inversores extranjeros. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Lupita sintió el peso de esa declaración, no por vergüenza, sino por la injusticia que conllevaba. Respondió con calma, explicando su experiencia, sus calificaciones y la dedicación que ponía en su trabajo. No fue una respuesta agresiva, pero sí lo suficientemente firme como para dejar claro que no aceptaba ser subestimada. Klaus, a su lado, intervino inmediatamente, reforzando la competencia de Lupita y dejando claro que su opinión tenía el total apoyo de la dirección de la empresa. La reunión continuó, pero algo había cambiado en ese momento. El respeto, aunque renuente, comenzaba a crecer. Esa misma semana, Lupita recibió una llamada inesperada. Era de la embajada alemana, informándole que su artículo académico había sido publicado en una revista científica de renombre, un reconocimiento tardío pero valioso. La noticia la sorprendió y la llenó de orgullo. Era como si, después de tantos años, el mundo finalmente comenzara a reparar en la mujer que siempre había existido detrás de la limpiadora. Compartió la novedad con Klaus, quien sonrió con sinceridad y dijo: «Usted se merece cada palabra publicada, cada logro». Para Lupita, ese momento fue un punto de inflexión, una confirmación de que su trayectoria no era una casualidad, sino el resultado de talento, esfuerzo y perseverancia. A pesar de las dificultades, comenzaba a entender que su vida estaba, por fin, alineándose con sus sueños. En el día a día, lo que antes era invisibilidad se convirtió en visibilidad, pero no siempre positiva. Algunos empleados aún veían a Lupita con desconfianza, otros con envidia silenciosa. Ella percibió que el verdadero desafío no era solo mostrar sus capacidades, sino lidiar con el prejuicio velado, los chistes de pasillo y las miradas que buscaban encontrar fallos. En algunas ocasiones sintió el peso de la soledad, incluso rodeada de personas. Fue en esos momentos cuando recordó las largas noches de estudio, a su madre que nunca dejó de creer y las promesas que se había hecho a sí misma. Aprendió a transformar la frustración en combustible, a mantenerse enfocada y a no permitir que la opinión ajena definiera su valor. Cada pequeño paso era una victoria silenciosa, una cicatriz que la hacía más fuerte. La confianza que Klaus depositaba en ella era un soporte fundamental. Pero Lupita también descubrió que necesitaba construir su propia red de apoyo. Comenzó a acercarse a otros colegas que compartían historias de superación. Formó amistades con personas que valoraban su esfuerzo y que, como ella, sentían el peso de las expectativas sociales. Esos lazos se convirtieron en una fuente de consuelo e inspiración. En una de esas conversaciones surgió la idea de crear un grupo de apoyo dentro del hotel para empleados que buscaban crecimiento profesional, un espacio para el intercambio de experiencias y aprendizaje. La iniciativa fue recibida con entusiasmo por algunos, pero con resistencia por otros. Aún así, Lupita percibió que no solo estaba cambiando su vida, sino contribuyendo a transformar el ambiente a su
alrededor. Mientras el mes avanzaba, Lupita fue invitada a participar en reuniones estratégicas para la filial de la empresa. Allí, las discusiones sobre mercado, innovación y cultura empresarial eran complejas y le exigían una combinación única de habilidades técnicas y sensibilidad interpersonal. Aprendió a navegar por ese universo, a menudo hostil para alguien con su origen, usando la empatía para conectar diferentes visiones y la precisión lingüística para evitar malentendidos. Con cada desafío, se sentía menos una impostora y más una protagonista de su propia historia. Y aún ante el cansancio y la presión, sentía una profunda satisfacción al percibir que su voz finalmente tenía peso y que sus ideas influían en decisiones importantes. Sin embargo, la sombra del prejuicio aún se hacía presente en momentos inesperados. Durante un evento social de la empresa, Lupita fue invitada a sentarse en una mesa separada, lejos de los ejecutivos e inversores. Fue un golpe duro, porque, a pesar del reconocimiento profesional, todavía era vista como alguien fuera del círculo. Intentó disimular la decepción, sonriendo educadamente y manteniendo la compostura, pero la sensación de exclusión la hería profundamente. Más tarde, conversando con Klaus, él reconoció la injusticia y prometió trabajar para cambiar esa cultura. Lupita sabía que no sería fácil. Los cambios estructurales llevan tiempo, pero también comprendía que esa exclusión temporal no definiría su futuro. Era un recordatorio doloroso, pero real, de las barreras que aún necesitaría superar. En medio de ese torbellino, un momento inesperado trajo un poco de alivio. Una cena con Klaus y algunos miembros del equipo alemán en el restaurante del hotel. La atmósfera era informal, las risas más espontáneas y las conversaciones menos tensas. Lupita aprovechó para mostrar un poco de su cultura mexicana, compartiendo historias sobre su infancia y platos típicos que encantaron a los invitados. Klaus observaba, satisfecho, sabiendo que esa integración era esencial para el éxito de la filial. Para Lupita ese encuentro fue un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, estaba construyendo puentes no solo profesionales, sino humanos. Poco a poco, comenzaba a encontrar su lugar, no solo entre ejecutivos, sino como alguien que unía mundos diferentes. Las semanas siguientes trajeron una rutina intensa, con viajes cortos a otras ciudades de México para reuniones y visitas a socios estratégicos. Cada desplazamiento era una prueba para su resistencia física y emocional, pero también una oportunidad para crecer y aprender. Lupita se sentía desafiada a ser siempre más precisa, más clara, más segura. Al mismo tiempo, su relación con Klaus se fortalecía, basada en la confianza mutua y el respeto. En uno de esos momentos, él compartió su propia historia de origen humilde en Alemania y cómo había superado obstáculos para llegar a donde estaba. Este intercambio creó una conexión especial entre ellos, mostrando que a pesar de las diferencias culturales y sociales, sus trayectorias tenían puntos en común: la lucha contra los prejuicios y el deseo de marcar la diferencia. El día 25 del mes, una noticia inesperada llegó al hotel. Un competidor directo de la empresa de Klaus estaba intentando bloquear la apertura de la filial en México, utilizando argumentos legales y lobby ante las autoridades locales. La situación generó una tensión inmediata, con reuniones extras y planes de emergencia para contener el impacto. Lupita fue llamada a participar en una sesión estratégica donde su habilidad de comunicación y su conocimiento cultural fueron fundamentales para desarrollar mensajes claros que pudieran usarse tanto internamente como para la prensa. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que estaba a la altura del desafío. Era una prueba más de que su viaje no era solo sobre ella, sino sobre algo más grande.
Durante los días siguientes, Lupita trabajó incansablemente, coordinando contactos, ajustando traducciones y preparando informes. La presión era alta, las noches cortas, pero el esfuerzo colectivo comenzó a dar frutos. Klaus demostraba confianza absoluta en su capacidad, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Su madre, a pesar de su delicada salud, seguía con ansiedad las noticias y apoyaba a su hija con mensajes de aliento. En medio del caos, Lupita aprendió a valorar cada pequeña victoria, cada paso adelante. Cuando finalmente la amenaza legal fue neutralizada, la sensación de alivio fue enorme, pero también vino acompañada de la conciencia de que ese era solo un capítulo en una lucha continua. Mientras la tensión disminuía, Lupita recibió un mensaje inesperado, una invitación para participar en un evento internacional en Berlín, donde empresas y profesionales del sector tecnológico se reunirían para discutir tendencias e innovaciones. Klaus la animó a aceptar, diciendo que su presencia allí podría abrir nuevas puertas para la filial mexicana y para su propia carrera. La idea de regresar a Alemania, aunque por poco tiempo, le trajo una mezcla de ansiedad y nostalgia. Era una oportunidad de enfrentar viejos fantasmas y demostrar a sí misma y a los demás que no era solo una limpiadora que hablaba alemán, sino una profesional capaz de desempeñarse en cualquier ambiente. Prepararse para este viaje se convirtió en su principal enfoque en las semanas siguientes. En los días previos al viaje, Lupita se sumergió en intensos estudios, revisando términos técnicos, protocolos de negocios y actualizaciones sobre el sector de IA y blockchain. Pasaba horas en su pequeña mesa, dividiendo el tiempo entre el trabajo en el hotel, las clases en línea de la universidad y los preparativos para el viaje. Su madre, con la salud un poco más estable, la apoyaba con palabras sencillas y gestos cariñosos. En medio del cansancio, Lupita sentía una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza por la oportunidad de mostrar su valor en el escenario internacional. Miedo a lo que encontraría en la ciudad que años antes la había visto partir. Esta mezcla de sentimientos la acompañó hasta el último día antes del embarque, cuando finalmente cerró la maleta y durmió con el corazón acelerado. Al llegar a Berlín, Lupita sintió un frío extraño, que no era solo el del clima. La ciudad, con sus calles familiares y edificios antiguos, parecía tanto un hogar como un territorio desconocido. En el evento, se encontró rodeada de profesionales con formaciones impresionantes e historias igualmente desafiantes. Al principio, la inseguridad intentó instalarse, pero pronto recordó las largas jornadas, las batallas invisibles que había enfrentado. Cada palabra que pronunciaba en alemán, cada presentación que hacía, era un recordatorio de su fuerza y del camino recorrido. Las miradas, ahora, no eran de duda, sino de interés genuino. Lupita comprendió que, a pesar de todo, había conquistado un espacio que muchos desearían tener. Durante un panel sobre diversidad e inclusión, Lupita fue invitada a compartir su historia. Con voz firme y mirada sincera, habló sobre las barreras sociales, el prejuicio velado y la invisibilidad que a menudo acompaña a quienes no encajan en moldes tradicionales. Contó sobre el momento en que decidió dar un paso al frente, incluso sin garantías, y cómo esa decisión cambió su vida. La audiencia escuchó en silencio, algunos con los ojos llorosos, otros con sonrisas de admiración. Al final, los aplausos fueron largos y cálidos. Para Lupita, esa fue una de las experiencias más significativas de su vida, un punto de inflexión que confirmó que su viaje, a pesar de estar lleno de obstáculos, era un ejemplo real de superación. De vuelta en la Ciudad de México, Lupita trajo consigo no solo nuevas conexiones, sino una certeza renovada sobre su potencial.
Los días siguientes fueron intensos, con la tarea de aplicar las experiencias y aprendizajes del evento para mejorar las estrategias de la filial. Sugirió la creación de programas internos para incentivar la diversidad, la inclusión y el reconocimiento de talentos ocultos. Iniciativas que para ella no eran solo políticas corporativas, sino herramientas reales de transformación social. A pesar de enfrentar resistencia de sectores más conservadores, Lupita encontró aliados en Klaus y en algunos ejecutivos dispuestos a escuchar y cambiar. La lucha continuaba, pero ahora estaba más preparada, con una visión clara del impacto que podría generar. El desgaste físico y emocional, sin embargo, comenzaba a acumularse. Las largas jornadas, la presión constante y los conflictos internos en el hotel le cobraban factura. Lupita sentía dolores en la columna, noches mal dormidas y una ansiedad que a veces parecía paralizarla. Intentaba compensar con momentos de ocio simples, un café con amigas, una caminata en el parque, conversaciones largas con su madre, pero sabía que necesitaba cuidarse mejor. En una consulta médica, recibió la orientación de reducir el ritmo y buscar equilibrio. Esta recomendación, aunque difícil de aceptar, fue una señal de que, para seguir luchando, era preciso preservar su salud. Fue un nuevo desafío, aprender a desacelerar sin perder el enfoque. Lupita empezó a dedicar parte de las mañanas a la meditación y a los estiramientos, buscando aliviar la tensión acumulada. El apoyo de su madre fue fundamental, así como las pequeñas victorias diarias en el trabajo que le recordaban su propósito mayor. Incluso con el cuerpo cansado, la mente seguía activa, siempre planeando el siguiente paso. En uno de esos momentos se dio cuenta de que el reconocimiento que tanto buscaba no necesitaba venir solo de los demás. Era necesario también reconocer su propio valor con amabilidad y paciencia. Esta idea, simple y profunda, se convirtió en un pilar en su camino, ayudándola a enfrentar críticas y dudas internas sin desanimarse. Paralelamente, el grupo de apoyo que Lupita había ayudado a crear empezó a ganar fuerza. Empleados de diferentes sectores comenzaron a compartir sus historias, miedos y logros, creando un ambiente de solidaridad poco común en ese contexto. Las reuniones, inicialmente pequeñas, pasaron a atraer a un público mayor y más diverso. Lupita vio allí no solo una comunidad, sino un movimiento silencioso de transformación. Esa experiencia la hizo percibir que su lucha individual tenía el poder de inspirar y ayudar a otras personas a romper sus propios ciclos de invisibilidad. Era el comienzo de algo más grande que ella misma, un legado que deseaba dejar. Entre las nuevas amistades y desafíos surgió también la necesidad de reafirmar sus raíces culturales. Lupita comenzó a reservar los fines de semana para explorar mercados tradicionales, fiestas populares y eventos culturales en la Ciudad de México. Esos momentos servían como un escape, una forma de reconectarse con quien realmente era, más allá de los títulos y funciones. Encontraba en los colores, sabores y sonidos de su ciudad una energía que renovaba su fuerza para enfrentar los días intensos de trabajo. Además, esas experiencias le ofrecían historias y referencias que enriquecían sus conversaciones con el equipo alemán, acercando aún más los mundos distintos por los que ella transitaba diariamente. Sin embargo, la distancia entre su vida profesional y personal seguía pesando. Con la salud de su madre fluctuando, Lupita tuvo que equilibrar los compromisos de la empresa con visitas frecuentes al hospital y momentos de cuidado intenso. Las noches en vela, esperando resultados de exámenes, traían viejos miedos que ella intentaba esconder. En esas horas se sentía vulnerable, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros.
Fue en esos momentos cuando aprendió a pedir ayuda, a aceptar apoyo y a reconocer que la superación no es un camino solitario. Compartir sus preocupaciones con amigos cercanos y con Klaus le trajo un alivio inesperado y le mostró que, incluso en los momentos difíciles, no estaba sola. El mes llegaba a su fin y Lupita se encontraba en un momento de reflexión. Las batallas libradas, las victorias silenciosas y los aprendizajes acumulados formaban una mezcla compleja de emociones. Sabía que su vida jamás sería la misma, no solo por el ascenso profesional, sino por el modo en que se había permitido crecer y verse de forma diferente. Aún así, sentía un nudo en la garganta al pensar en las dificultades que su madre enfrentaba y en la incertidumbre del futuro. Esa mezcla de orgullo y miedo formaba parte del proceso, un recordatorio constante de que el viaje de la superación no tiene fin, solo nuevos capítulos. En una última reunión estratégica, Klaus anunció que la filial de la empresa en México había alcanzado resultados sorprendentes para un periodo tan corto, gracias en gran parte al trabajo dedicado de Lupita. Aprovechó para agradecer públicamente su empeño, resaltando que su trayectoria era una inspiración para todos. Lupita sintió las manos temblándole ligeramente mientras escuchaba los elogios, una mezcla de emoción contenida y gratitud. En ese momento ya no era solo la limpiadora que todos conocían en el hotel, sino una profesional reconocida y respetada. El camino había sido arduo, lleno de piedras y desconfianzas, pero ahora podía sentir con claridad que cada paso había valido la pena. En las semanas siguientes, Lupita comenzó a planificar con más claridad sus próximos pasos. La beca para finalizar la universidad ya era un regalo que ella no daba por sentado, y la posibilidad de crecer dentro de la empresa encendía nuevas esperanzas. Conversaba frecuentemente con Klaus sobre sus ambiciones, aprendiendo no solo sobre negocios, sino también sobre liderazgo y estrategia. Con cada conversación, se sentía más segura y preparada para enfrentar los desafíos que vendrían. Sabía que el camino aún estaría lleno de obstáculos, pero ya no era imposible. Estaba lista para caminar con pasos firmes, consciente de su propio valor y del impacto que podría generar. Al mismo tiempo, la relación con su madre se fortalecía. Lupita aprendió a valorar los momentos simples: un café compartido, una risa durante la cena, una conversación a la luz de la luna, como verdaderos tesoros. Esos instantes eran recuerdos que sostenían su fuerza interior, fuentes de energía para los días difíciles. Su madre, a pesar de la enfermedad, mostraba una resistencia admirable, y la hija, a su vez, se sentía cada vez más motivada a luchar por un futuro mejor para ambas. Esta conexión profunda era el cimiento invisible que sostenía toda la transformación. No era solo una victoria profesional, sino una conquista personal llena de amor y resiliencia. Con el paso de los días, Lupita percibió que su historia comenzaba a inspirar no solo a sus colegas del hotel, sino también a personas de otras áreas de la empresa e incluso a familiares de los ejecutivos. Recibió mensajes y cartas de agradecimiento en los que empleados confesaban que su trayectoria los ayudaba a ver sus propias luchas con otros ojos. Este reconocimiento, aunque discreto, tenía un peso enorme para ella. Era la prueba concreta de que superar barreras no era solo un logro personal, sino un acto que podía reverberar y transformar realidades. Lupita entendió que, más que la promoción o el salario, estaba construyendo un legado que nadie podría quitarle. Entre los desafíos del día a día, un acontecimiento trajo una alegría inesperada: la mejora significativa en la salud de su madre, resultado directo del tratamiento garantizado por el nuevo plan de salud. Lupita sintió un inmenso alivio, casi como si una gran piedra hubiera sido retirada de su pecho.
Esta mejora no significaba el fin de las dificultades, pero representaba una victoria concreta que reforzaba su compromiso con la familia y el futuro. Ahora, con más energía y esperanza, Lupita podía dedicarse con aún más ahínco a sus estudios y al trabajo, consciente de que esa nueva fase era, de hecho, un reinicio, una oportunidad para construir una vida que valiera la pena para ambas. En este punto del mes, Lupita sentía que el equilibrio entre vida personal y profesional comenzaba a consolidarse, aunque con un esfuerzo constante. Reconocía que el viaje exigía sacrificios, pero también sabía que podía contar con una red de apoyo cada vez más fuerte, compuesta por Klaus, colegas que llegaron a respetarla y amigos del grupo de apoyo. Estas relaciones eran lo que la mantenían firme en los momentos de duda y cansancio. La transformación interna era tan profunda como la externa. Lupita descubrió un poder que nunca había sabido poseer, una fuerza que venía de la aceptación y la persistencia. Cada día era una reafirmación de que el cambio era posible, incluso cuando parecía distante. El trabajo en la coordinación de la filial ganó nuevos desafíos, cuando una gran conferencia internacional fue anunciada para finales de mes. Lupita asumió el liderazgo del equipo, responsable de la organización, una tarea que involucraba desde la logística hasta la relación con invitados de varios países. El peso de la responsabilidad era inmenso, y las horas extras se volvieron rutina. Sabía que ese evento podría ser un punto de inflexión para la empresa y para su carrera. Sentía la presión, pero también la confianza acumulada a lo largo de las semanas. Era un momento para demostrar, una vez más, que su historia no era una casualidad, sino el resultado de competencia, coraje y dedicación. En los preparativos para la conferencia, Lupita se dedicó intensamente a cada detalle. Coordinaba reuniones, negociaba contratos, alineaba agendas y supervisaba traducciones. La presión aumentaba cada día y los desafíos parecían crecer en escala y complejidad. Sin embargo, ya no estaba sola. El equipo que había formado en el hotel, fortalecido por el grupo de apoyo, se mostró comprometido y colaborativo. Lupita percibió que su papel no era solo de liderazgo, sino de inspiración para muchos que, como ella, buscaban una oportunidad de mostrar su valor. Esa conciencia la motivaba a seguir adelante, incluso cuando el cansancio amenazaba con dominarla. El día de la conferencia, el ambiente en el hotel era eléctrico. Ejecutivos, inversores y especialistas de varias partes del mundo llegaban poco a poco, creando una atmósfera de expectativa y energía. Lupita sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero también la adrenalina que acompaña los desafíos importantes. Durante la apertura, su trabajo quedó visible para todos y fue elogiada públicamente por Klaus, quien destacó su importancia para el éxito del evento. Fue un momento de reconocimiento público que consolidó su posición en la empresa. Para Lupita, esa noche representaba más que una victoria profesional. Era la prueba de que su viaje de superación había alcanzado un nivel real y tangible. En los días que siguieron a la conferencia, Lupita recibió mensajes y elogios que traspasaban los límites de la empresa. Profesionales de otras filiales e incluso de la competencia reconocieron su competencia y la valentía de su trayectoria. Empezó a ser invitada a participar en grupos de discusión y paneles sobre diversidad e inclusión, reforzando su papel como un ejemplo real de superación y transformación. A pesar de toda la exposición, Lupita mantuvo su humildad y sencillez, recordando siempre sus raíces y a las personas que la apoyaron desde el principio. Ese equilibrio entre el logro y la conexión humana era lo que le daba sentido a su camino. En el plano personal, la vida también comenzaba a reorganizarse. La salud de su madre estaba estable y los tratamientos eficaces permitían una rutina menos tensa.
Lupita sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin el peso constante del miedo y la inseguridad. Las noches de sueño, aunque todavía fragmentadas, tenían una calidad diferente. Comenzó a planificar viajes cortos para descansar, a leer libros que no tenían relación con el trabajo o los estudios y a dedicar tiempo a hobbies que habían quedado olvidados. Esta búsqueda del equilibrio era esencial para mantener la salud mental y emocional, ingredientes indispensables para la continuidad de la superación. Incluso con los logros, Lupita sabía que el prejuicio no desaparecería de la noche a la mañana. En algunas reuniones, comentarios sutiles aún intentaban menospreciar su presencia, y veía miradas de desconfianza en los pasillos. Pero, en lugar de desanimarse, eligió actuar con firmeza y serenidad. Aprendió a responder con hechos, a dejar que su trabajo hablara por sí mismo, y a no permitir que el pasado definiera su presente. Poco a poco, estas actitudes cambiaron la percepción de muchos a su alrededor. El respeto ganado, más que palabras, vino de acciones concretas y de la consistencia de su dedicación. Lupita también invirtió en su crecimiento personal, buscando cursos de liderazgo, gestión de proyectos y comunicación eficaz. El deseo de convertirse no solo en una intérprete o coordinadora, sino en una referencia dentro de la empresa, la impulsaba. Con cada nuevo aprendizaje, se sentía más segura y preparada para asumir responsabilidades mayores. Klaus seguía siendo un mentor importante, ofreciéndole consejos y abriendo puertas. La relación profesional entre ellos se basaba en la confianza mutua y el respeto, pero también en una amistad que trascendía los límites del trabajo. Esta red de apoyo era vital para que Lupita pudiera seguir avanzando. El mes casi terminaba, y Lupita sabía que debía prepararse para las siguientes etapas. Además de los desafíos profesionales, sentía un deseo creciente de apoyar a otras personas que, como ella, enfrentaban invisibilidad y prejuicios en el ambiente de trabajo. Empezó a pensar en formas de ampliar el grupo de apoyo, creando espacios para que más empleados pudieran compartir sus historias y encontrar fuerzas para seguir adelante. Esta misión pasó a ser tan importante como su propio crecimiento, pues veía allí la posibilidad de transformar no solo su vida, sino la de muchos otros a su alrededor. En uno de los encuentros del grupo, Lupita escuchó relatos emocionantes de colegas que se sentían inspirados por su trayectoria. Ese intercambio de experiencias creó un sentimiento de comunidad, donde las diferencias eran valoradas y las dificultades compartidas. Para Lupita, fue un momento de profunda realización, pues comprendió que su superación tenía un impacto real y, en positivo, más que una victoria personal, estaba contribuyendo a un ambiente de trabajo más humano e inclusivo. Esta percepción renovó sus energías y reforzó el compromiso de seguir luchando por cambios verdaderos. Con el final del mes acercándose, Lupita recibió una propuesta oficial de la empresa: asumir una posición permanente como coordinadora de comunicaciones interculturales, con un salario que triplicaba lo que ella ganaba antes y todos los beneficios prometidos. La noticia vino acompañada de un contrato claro, sin ambigüedades, mostrando que la empresa quería, de hecho, invertir en ella para el futuro. La alegría y el alivio fueron inmensos, pero también hubo un momento de reflexión. Sabía que ese logro representaba el fin de una fase difícil y el inicio de una nueva, llena de responsabilidades y expectativas. Estaba lista para el desafío, pero consciente del peso que traía. Esa misma semana, Lupita celebró la firma del contrato con una cena sencilla, junto a su madre y algunos amigos cercanos del grupo de apoyo. Entre risas e historias, se sintió acogida y valorada, no solo por lo que había logrado profesionalmente, sino por la red humana que la rodeaba.
Ese momento de celebración era más que una fiesta. Era un reconocimiento al esfuerzo, al coraje y a la resiliencia que la habían traído hasta allí. Para Lupita, esa noche quedó marcada como un símbolo de esperanza, mostrando que, incluso en medio de las adversidades, es posible reescribir la propia historia. En los días siguientes, Lupita sintió la importancia de mirar hacia atrás y reconocer cuánto había crecido. Recordaba las largas horas en la Universidad de Múnich, los sueños pospuestos, las dificultades que parecían insuperables. Ahora, con la estabilidad conquistada, sabía que podría no solo continuar sus estudios, sino también ayudar a su madre de manera más tranquila. Esa sensación de paz, aunque aún acompañada de desafíos diarios, era un regalo raro y valioso. Entendió que la superación no significaba ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con coraje y serenidad. Mientras tanto, en el hotel, la presencia de Lupita se había transformado. Ya no era solo la limpiadora que limpiaba pasillos, sino una referencia viva de que el talento y la dedicación pueden superar prejuicios y limitaciones sociales. Algunos colegas que antes la ignoraban, ahora buscaban su consejo y su opinión. Lupita recibía esos gestos con humildad, pero también con orgullo silencioso. Sabía que su trayectoria era un recordatorio de que todos tienen una historia, a menudo invisible, que merece ser escuchada y valorada. Era una victoria que iba mucho más allá del mundo corporativo. Era una conquista de humanidad. A medida que el mes llegaba a su fin, Lupita recibió una última visita sorpresa. Elise Weber, su antigua patrona de Múnich. El reencuentro fue tenso, pero también revelador. Elise, con una mezcla de sorpresa y admiración, reconoció que Lupita había superado las expectativas que un día le había impuesto. La conversación fue corta pero cargada de significado. Para Lupita, ese momento representó el cierre de un ciclo, un reconocimiento silencioso de que el pasado no necesitaba definir el futuro. Salieron del encuentro con un respeto mutuo, aunque distante, y Lupita sintió que estaba lista para seguir adelante, sin más ataduras. En los últimos días, Lupita se dedicó a preparar un informe detallado sobre la experiencia del mes, destacando desafíos, logros y propuestas para el futuro de la filial. Su texto era claro, objetivo y apasionado, reflejando no solo los números, sino las personas involucradas en esa transformación. Envió el documento a Klaus y a la dirección, sabiendo que allí había más que un resumen de trabajo. Era un testimonio vivo de su trayectoria y de la capacidad de superación humana. La retroalimentación recibida fue positiva y motivadora, reforzando su papel estratégico y su importancia para el crecimiento de la empresa. El penúltimo día del mes, Lupita participó en una ceremonia interna en el hotel, donde fue homenajeada por la empresa por su contribución excepcional. El evento fue sencillo, pero lleno de significado. Colegas que antes la ignoraban aplaudieron de pie, y Klaus pronunció un emotivo discurso, destacando su coraje, competencia e impacto en el equipo. Lupita sintió que las lágrimas le apretaban la garganta, no de tristeza, sino de una emoción profunda y verdadera. En ese momento, más que un reconocimiento público, recibió la confirmación de que su esfuerzo y su resiliencia habían cambiado no solo su propia vida, sino también la cultura de ese ambiente. Al final de la ceremonia, Lupita miró a su alrededor y vio rostros que representaban las diversas fases de su viaje. Amigos, colegas, líderes e incluso algunos críticos que poco a poco se habían convertido en aliados. Sintió una gratitud enorme, pero también una responsabilidad renovada. Sabía que esa victoria no era un punto final, sino un punto de partida para nuevas batallas y conquistas. Con la voz firme y el corazón abierto, agradeció a todos, recordando que la superación es un proceso continuo que exige coraje, paciencia
y sobre todo la creencia en el propio valor. En los días finales de ese mes trascendental, Lupita se tomó momentos para reflexionar sobre el viaje que la transformó. La trayectoria que comenzó en la invisibilidad y en la rutina agotadora de limpiadora hasta llegar al reconocimiento público y profesional parecía surrealista. Sabía que cada paso había sido conquistado con sudor, paciencia y mucha fuerza interior. Se sentía orgullosa, pero sin perder la humildad. Reconocía que la lucha contra el prejuicio y las barreras sociales aún no había terminado, pero ahora estaba más fuerte para enfrentar lo que viniera. El pasado que antes la limitaba, ahora era solo un recuerdo que la impulsaba, una cicatriz que llevaba con dignidad. La trayectoria de Lupita era, sobre todo, una prueba viva de que el talento, el coraje y la determinación pueden romper cualquier barrera y transformar vidas de forma profunda y real. La última mañana del mes, mientras caminaba por los pasillos del hotel, Lupita sintió la mirada atenta y respetuosa de colegas que antes la ignoraban. Ese cambio silencioso reflejaba la transformación no solo de ella, sino del ambiente a su alrededor. Percibió que su impacto trascendía lo profesional. Estaba contribuyendo a una cultura más humana e inclusiva. Al regresar a casa, encontró a su madre, sonriendo, un gesto simple que encerraba toda una historia de lucha y esperanza. Lupita entendió que esa nueva fase no era solo un logro personal, sino un legado de coraje y resiliencia para su familia y para todos los que la conocían. Con el corazón lleno de gratitud, sabía que el camino continuaría, pero que ahora llevaba una luz interna que jamás se apagaría. En la recta final de aquel mes intenso, Lupita miró hacia atrás y vio una línea de tiempo marcada por desafíos, descubrimientos y logros. La niña que un día soñó con ser académica en Europa, pero que se vio invisible en una ciudad extranjera, se transformó en una mujer que no solo recuperó su lugar en el mundo, sino que abrió caminos para que otros la siguieran. Esta transformación no fue rápida ni fácil. Exigió valor para enfrentar el miedo, humildad para pedir ayuda y fuerza para persistir ante las adversidades. Al asumir el cargo en la empresa, no solo cambió su destino, sino que reescribió su historia, mostrando que la superación real ocurre cuando alguien cree en sí mismo, incluso cuando el mundo insiste en dudar. Lupita llevaría esa experiencia como una cicatriz, un recuerdo vivo de lo que enfrentó y de lo que puede lograr. El mes terminó, pero la vida de Lupita apenas comenzaba. La trayectoria que atravesó, con sus dolores y victorias, la transformó para siempre. Ella sabía que el camino de la superación no tiene un punto final, sino capítulos que se suceden, cada uno trayendo nuevos desafíos y aprendizajes. Con la estabilidad financiera, la oportunidad de retomar sus estudios y la salud de su madre mejorando, se sentía lista para el futuro que construía con sus propias manos. Más que una historia de éxito profesional, su vida era un ejemplo de resiliencia humana, coraje y dignidad. Y aún en los momentos más difíciles, Lupita sabía que esa luz interior, conquistada con esfuerzo y verdad, jamás se apagaría, iluminando su camino e inspirando a quien tuviera la oportunidad de conocerla.